a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Floridalia Tirado, su anfitriona, y hoy tenemos una conversación crucial sobre los microplásticos en las cadenas de suministro. Y para abordar este tema, me acompaña la doctora Lidia Elena Requena Hernández, que es experta en logística y cadenas de suministros, quien nos guiará en este tema tan relevante. Así que, pues vamos a empezar. Un poco de la hipnosis de este podcast es que en este episodio vamos a explorar la creciente problemática, como lo comentaba, de los microplásticos en el comercio global, centrándonos en su impacto y en el manejo en los procesos dentro de la cadena de suministro. A través de este conversatorio dinámico, la experta, a quien le doy una cordial bienvenida, doctora. Gracias. Y pues bueno, nos vamos a adentrar ya a lo que es este tema de los microplásticos en tránsito, desafíos en la cadena de suministro. Realmente en el contenido en general, pues vamos a abordar lo que es algunas responsabilidades que conllevan al impacto, desafíos o problemáticas de la generación de los microplásticos en la cadena de suministro, estrategias que vamos a abordar, algunas preguntas que conlleven acciones para mitigar la generación de microplásticos, las limitaciones que se han encontrado en el camino debido a que este contaminante es un contaminante de preocupación emergente, del cual pues se desconoce muchas generalidades. Y también vamos a abordar una pequeña conclusión. Doctora, que nos quisiera dar una pequeña introducción, como usted considere, para poder pasar a lo que es la primera pregunta, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, primero muy agradecida por la invitación. A mí me parece, cuando me lo comentaron, un tema muy interesante. Comúnmente las cadenas de suministro se analizan desde un contexto muy relacionado a cuestiones económicas o cuestiones de eficiencia en procesos y tiempo. Y aunque ya surge el término como tal de cadena de suministro sostenible, pues la verdad es que apenas está en vías de desarrollo. O sea, el contexto real o las variables que se miden dentro de una cadena de suministro, pues no están relacionadas precisamente al cuidado del medio ambiente y mucho menos en relacionado con microplásticos. Entonces, pues realmente me parece muy interesante y pues sobre ese contexto, pues qué bueno que empecemos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Efectivamente. Ok, vamos a abordar la primer pregunta en cuanto a las responsabilidades de lo que es la cadena de suministro, la cual dice, ¿qué desafíos se enfrentan las cadenas de suministros globales al intentar regular el flujo de productos plásticos que podrían degradarse en microplásticos? Mm, Desafíos. Fíjate que pues podrían ser varios, pero yo considero que el primero o el que pues sería como la base de donde podremos partir es la falta de regulaciones estandarizadas a nivel internacional. O sea, cuando hablamos de cadenas de suministro, pues estamos hablando de cadenas de suministro globales y a lo mejor va a haber bloques económicos como la Unión Europea que tiene cierto avance en un marco regulatorio para verificar que efectivamente haya una cadena de suministro sostenible o la cuestión del desgaste plástico en productos de origen plástico, valga la redundancia, pues también te encuentras la otra parte que pueden ser países en vías de desarrollo, países de América Latina, donde no es que no quieran integrar estas políticas o estas normativas, sino simplemente que su infraestructura no da para eso. O sea, están día a día viendo o tratando de integrarse al crecimiento o al desarrollo que es producto de la globalización. Entonces, apenas están inmersos como en esta parte de desarrollo, tecnología y demás. Entonces, el primer desafío pues es eso, crear esas normas estandarizadas que permitan que haya un flujo
que sea competitivo, pero que también maneje cuestiones de sostenibilidad y cuestiones en relación al manejo o al estudio, al monitoreo de microplásticos. Y ahí nos vamos a otro desafío que podría ser, que es precisamente la detección y monitoreo. Obviamente el hecho de que los microplásticos sean infinitamente pequeños, pues los hace muy difícil que para los sistemas logísticos o los sistemas aduaneros automatizados están encargados de revisar otras cuestiones, pues obviamente es muy complicada esa detección. Y va relacionado a otro desafío que es muy importante, que en la cadena de suministro es la trazabilidad. O sea, el hecho de rastrear un producto de inicio a fin, ya sea un producto final o un producto intermediario, o sea, ya de por sí es complicado ese rastreo. Ahora imagínate el rastreo relacionado con microplásticos, donde muchas veces el desgaste de productos plásticos inicia desde su manufactura y luego agrégale el proceso de transporte, o sea, ya sea por los rayos UV, por la humedad, por la temperatura, por la cuestión de la fricción, pues realmente no hay tecnología tan avanzada dentro de nuestros sistemas aduaneros, por ejemplo, que puedan detectar ese desgaste y decir, bueno, el desgaste empezó aquí y voy a crear una responsabilidad o una corresponsabilidad con el transportista o con la empresa o con el fabricante, porque realmente no hay algo o no hay una tecnología tan avanzada que lo detecte. Ese también es una complejidad el poder realizar o diseñar esa trazabilidad, entonces mucho más relacionada con la cuestión del desgaste plástico. También, y yo creo que eso es con lo que iniciamos la plática, pues es que realmente las cadenas de suministro están diseñadas para las cuestiones de tiempo y costos. O sea, la gestión de la cadena de suministro es para crear sistemas logísticos eficientes y lo que yo busco es reducir tiempos y costos. Y cuando yo reduzco tiempos y costos, entonces yo estoy generando una cadena de suministro óptima. Ahorita ya empieza la cuestión medioambiental, pero realmente sí es un desafío el integrar todas estas políticas. ¿Por qué? Porque de entrada me implican un costo. O sea, el hecho de que yo lance políticas o normativas que estén relacionadas con cuestión de sostenibilidad o de sustentabilidad representan un costo que muchas veces las empresas no quieren absorber desde un inicio. Entonces, esa también puede ser. Y finalmente, pues yo considero que es la falta a lo mejor de los incentivos o del desarrollo de tecnología para utilizar materiales sostenibles, o sea, para realmente, por ejemplo, crear empaques, no sé, que sean compostables o productos que tengan una vida útil o un diseño de vida útil mucho más amplio, por ejemplo, también puede ser. Entonces, pues si nos vamos en ese sentido, pues yo creo que serían los desafíos más importantes que podríamos encontrarnos dentro de la cadena de suministro, por mencionarte algunos, porque podríamos ahondar y irnos obviamente a cosas mucho más específicas, pero a grandes rasgos para quienes nos estén escuchando, pues básicamente yo consideraría que son los principales. Muchas gracias, doctora. Sí, la verdad es que el tema de microplásticos, pues ya está presente en todos los entornos. Como bien lo indica usted, o sea, llevar todo este seguimiento desde el inicio del producto, todo, por ejemplo, el empaque, el embalaje que se ocupa para cada una de sus etapas en el transporte, monitorear como tal las micropartículas es un desafío, vaya, a nivel efectivamente tecnológico y debería ser inclusivo en cuanto a las normativas que pudieran abordar todo este tema, porque efectivamente sí se necesita una inversión económica y de tiempo, y principalmente que todos los que colaboran en la cadena de suministro estén de acuerdo en la participación que les corresponde, porque pues es de todos, no nada más es de algunos en algún eslabón de la cadena. Esto me lleva a la segunda pregunta, que es, ¿qué papel podrían jugar la gestión de la cadena de suministros en la educación o sensibilización de los actores del comercio, ya sea nacional o internacional, sobre los riesgos de los microplásticos?
Fíjate, ahí sí, si nos vamos a ese punto, pues deberíamos de entender que la gestión de la cadena de suministro no solamente cumple una función logística, sino también podría ser como un tipo de plataforma para fijar estrategias para impulsar un cambio cultural o sistémico, por ejemplo, en torno a la sostenibilidad ambiental. Y en este contexto, pues los microplásticos, su papel puede ser en múltiples niveles. Por ejemplo, de entrada, en capacitación continua con tanto con operadores logísticos como personal de aduanas, por ejemplo. La primera línea de defensa contra la contaminación por microplásticos son quienes manipulan, quienes transportan, quienes revisan la mercancía. Entonces, el hecho de que exista, por ejemplo, programas de formación técnica relacionada, porque a lo mejor va a haber alguien que sepa mucho de su tema aduanero, pero que aún no esté inmerso en una cuestión de sostenibilidad. Entonces, si nos vamos, que ya más adelante igual podríamos hablar de eso, a las cuestiones normativas, si fueron preparados académicamente o técnicamente para verificar cuestiones de contrabando, cuestiones de aranceles, cuestiones de impuestos, pues a lo mejor no tienen la formación o la capacitación para ver la importancia de realizar un proceso sostenible dentro de un despacho aduanero, por ejemplo, o durante una ruta logística, por ejemplo. Esa podría ser esa capacitación continua pues, sería y algo muy bueno. También sería la parte de la formación de buenas prácticas en toda la cadena. O sea, por ejemplo, volvemos al punto de fomentar el uso de materiales compostables, reciclables, por ejemplo, el hecho de que volvemos al punto de la cuestión de regulatoria, pues nos encontramos países, no sé, que lanzan leyes para la prohibición de añadir microplásticos o agregados, por ejemplo, a cosméticos. En México existen normativas que regulan esa parte, pero se queda en esa parte de cosméticos. Y si te vas a la Unión Europea, por ejemplo, pues existen ya para cosméticos, para detergentes, para fertilizantes, pero también son muy recientes y tienen periodos de transición de hasta 12 años, donde pues queda muy sujeto a, ahora sí que a las recursos que tenga la empresa. Entonces, aún todavía, pues estamos, esa parte está en pañales. Entonces, yo creo que también sería algo muy importante, o sea, que realmente se fijaran políticas, tanto internas como externas, relacionadas no al combate, sino a lo mejor a una manipulación mucho más sostenible. Y también pues está la parte, por ejemplo, de un empaque, o sea, donde los productos informen claramente sobre su contenido de plástico y sus condiciones que puedan ser reciclados, por ejemplo. Ahorita ya aquí en México existe un instituto, por ejemplo, que estudia la cuestión del diseño de empaques y demás, y tienen laboratorios donde hacen simulaciones relacionadas a un empaque durante el transporte y ya están analizando esa parte del desgaste, no solamente de la parte de cuestiones relacionadas con el desgaste del producto en sí, sino también de su empaque o de la manipulación que se tiene con esa carga. Entonces, eso es, yo creo que es esa educación o esa implementación de una cultura o de un cambio cultural relacionado a integrar más la sostenibilidad en relación no solamente a los microplásticos, sino a cualquier otra práctica sostenible, pues es a lo que es, desde mi punto de vista, algo fundamental, ¿no? En esta parte. Sí, por supuesto. La verdad es que más allá de los microplásticos, ya nos enfrentábamos a una contaminación, pues en todos los entornos. La verdad, estos surgimientos de contaminantes de preocupación emergentes, como se les conoce, es porque no tenemos el panorama completo de este contaminante y es como estrategias, como lo comenta, sería importante empezar con esos empaques que sí aseguren que sea biodegradable y usar pues algún material que sea amigable con el medio ambiente, pues principalmente sí, para mitigar lo que es la contaminación, pero también estaríamos abordando el tema de los microplásticos.
Bueno, Y ya que... fíjate, perdón que te Sí, interrumpa, sí, pero sí. fíjate, ahorita que estoy diciendo también un punto muy interesante, pues serían las alianzas. Por ejemplo, nosotros como académicos, a lo mejor mi área de expertise es una parte muy distinta a la cuestión de ustedes, pero precisamente esa alianza y esa integración hace que el conocimiento fluya y que puedan, por ejemplo, nacer prácticas o nacer incluso diseños, por ejemplo, de materiales mucho más amigables o incluir cuestiones de sostenibilidad y riesgos ambientales en programas de formación de comercio exterior que a lo mejor antes no, pues que nunca los vimos. O sea, mi primer lugar de trabajo fue aduanera, yo fui aduanera y obviamente fue hace muchísimos años, pero pues no, ni siquiera se contempla. O sea, de verdad hay una cantidad impresionante de flujo de mercancías desde hidrocarburos hasta plásticos, por ejemplo, aquí en la zona donde yo vivo es muy grande el flujo, por ejemplo, de polímeros, tanto de alta densidad como de baja densidad, para la fabricación de productos intermedios para parte industrial, ¿no? Tanto automotriz como de electrónicos y demás. Entonces, pues ni siquiera se visualiza, o sea, nosotros como personal de comercio exterior ni siquiera visualizamos esa parte. Entonces, esas alianzas serían muy interesantes. Sí, sería interesante porque de alguna manera entre todos podríamos contribuir para hacer estas estrategias y empezar precisamente con la capacitación, con brindar esta información de lo que es el microplástico y pues sus impactos en el medio ambiente. Abordando con este tema de las estrategias, le tengo la siguiente pregunta, que es, ¿qué protocolos de manejo de residuos en la cadena de suministros podrían establecerse para prevenir precisamente la liberación de microplásticos durante el almacenamiento o la inspección de la mercancía? Ok, fíjate, y aquí nos vamos a la parte, bien interesante porque realmente protocolos como tal, o sea, estamos en un marco muy carente, o sea, y como que llegamos a tierra de nadie, pero yo creo que una parte, por ejemplo, que podría ser importante, el uso de empaques compostables o que vengan o que provengan de materiales reciclados, pero que tengan certificación. Por ejemplo, existen estándares ISO, por ejemplo, que están relacionados a verificar que efectivamente se esté cumpliendo, o existe, por ejemplo, certificaciones como el BPI, que es como de biodegradable, o sea, para medir las cuestiones biodegradables en los empaques, por ejemplo, esos protocolos ya existen y aunque todavía se que dejan a consideración del usuario, que esa es otra cosa, en cuestiones aduaneras o cuestiones logísticas está muy, inculcado el, ok, si me lo exiges por normatividad y soy acreedora a una multa o a un bloqueo de mi mercancía, pues lo voy a tener que hacer. Pero si lo dejas sujeto a mi decisión de que lo haga o no, pues ahí sí estás totalmente expuesto al criterio del usuario. Entonces, pues ese sería una cuestión. Una estrategia podría ser esa. Otra, por ejemplo, pues es relacionada directamente a la colaboración con empresas, transportistas, por ejemplo, para reducir la generación de microplásticos en lo que es el proceso logístico. O sea, la estrategia no solamente buscaría las cuestiones técnicas, sino también cuestiones formativas o colaborativas. O sea, la cadena de suministro puede posicionarse ¿cómo podríamos decirlo? Como un eje articulador entre tanto fabricantes como transportistas, como distribuidores, para contribuir a una logística mucho más limpia. Por ejemplo, eso podría ser. Y, por ejemplo, también certificaciones conjuntas para la sostenibilidad logística. Por ahí existe una ISO que es me parece 14083, que está relacionada con, por ejemplo, calcular y reportar emisiones de gases de efecto invernadero derivados de las cuestiones de transporte, por ejemplo, por así decirlo. Entonces, ya existe algo, pero volvemos al punto. Yo creo que sería muy interesante integrar todas estas certificaciones también relacionadas con el término de microplásticos, que realmente es un tema muy preocupante porque ya no es cuestión nada más medioambiental, o sea, es cuestión de salud. O sea,
nosotros como seres humanos estamos ahora sí que expuestos a una cantidad muy grande de microplásticos de manera diaria. Entonces, el hecho de que tengamos una vida muy corta de productos y eso hace que el flujo comercial sea constante, 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 aumente el riesgo que de estar consumiendo o estar ingiriendo, estar en contacto con esos microplásticos. Así es, efectivamente, como lo menciona, uno de los impactos más preocupantes, como lo menciona, ya no tan solo en el entorno, sino a nivel salud, nosotros efectivamente hay reportes que mencionan que ya existen daños en el ADN por ¿Sí? los microplásticos en bebés, y hay una infinidad de estudios que ya se han hecho y reportan estos impactos que la verdad sí nos debería de preocupar a todos, y de esta manera hacer esta inclusión que comentamos para que en cada una de las etapas, ahorita específicamente hablando de lo que son las cadenas de suministro, tanto del consumidor como del productor como del transportista, hacer este tipo de estrategias, unificando todo para un solo fin, que es reducir precisamente esta generación de microplásticos. Y por lo tanto, le tengo una segunda pregunta en cuanto a las estrategias, que es, ¿cómo podrían los actores de la cadena de suministro colaborar con empresas y transportistas para implementar programas de capacitación que reduzcan la generación de microplásticos en este proceso logístico? Sí, yo creo que ahí es muy importante y juega un factor muy importante, yo siempre lo digo, la educación. Yo creo que cuando tú logras esa alianza y esa integración, por ejemplo, de las empresas, de que hace la parte A con la parte B, porque a veces dentro de la cadena de suministro, que ahorita ya existen programas que te analizan toda la cadena de suministro, desde dónde proviene el insumo A, el insumo B, el insumo C, pero muchas veces no sabe la otra parte involucrada qué procesos se llevan a cabo. Entonces, yo creo que dentro de esa colaboración sería algo muy importante la educación, o sea, esa educación o ese conocimiento de cómo se está llevando a cabo un proceso y qué es lo que sigue para dimensionar el impacto que podría tener en este sentido. Entonces, yo creo que ahí sí es algo que yo considero dentro de una estrategia de colaboración, es la educación de todos los nodos o de todos los eslabones o de todos los puntos de la cadena de suministro, para que si están todos integrados dentro de esa cultura, o sea, realmente pueda permear y tener un resultado o que existe el resultado esperado. Sí, precisamente. Es de vital importancia, coincido con usted, que la educación y el conocimiento de toda esta información, de los impactos, de la generación, de que no hay un método en realidad estandarizado para su identificación, que la misma naturaleza no puede deshacerse de ellos, no los puede desintegrar, sería la verdad, pues crucial para que sí pusiéramos ojo en este tema de los microplásticos. En cuanto a las limitaciones, doctora, me gustaría que nos apoyara respondiendo que cómo podría la cadena de suministros equilibrar la eficiencia en el comercio con la necesidad de controles más rigurosos para mitigar los microplásticos. Fíjate, ahí volvemos al primer punto que te dije, históricamente, las cadenas de suministro y luego las cuestiones de comercio exterior están diseñadas para regular el flujo rápido de mercancías, o sea, en un entorno globalizado, o sea, y no para realizar inspecciones de ningún tipo ambiental, o sea, no especializadas. O sea, existe un sesgo estructural muy amplio en ese sentido. O sea, las reformas aduaneras, por ejemplo, en México y en muchos otros países, aunque tratan de priorizar la cuestión de la burocratización o la reducción de tiempos de despacho, pues obviamente lo que buscan es mejorar la competitividad y realmente no analizan el impacto. Yo creo que esa es la limitación más grande, la estructura que nosotros tenemos tanto para el diseño de cadenas de suministro como para el diseño de sistemas aduaneros inteligentes en ese sentido.
los controles ambientales, por ejemplo, no forman parte del núcleo operativo aduanero. O sea, en México y en el mundo lo que se lucha o es pues el contrabando, es el pago de impuestos, es el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Y aunque sí existen NOMS para o normas oficiales mexicanas para regular cuestiones de algún tipo o impacto, aún no hemos llegado a esa parte. Es como cuando, ahorita ya hay un poco más, pero hace años, por ejemplo, cuando trabajé, estábamos en cero en la cuestión de propiedad intelectual y luego, por ejemplo, decían, bueno, otros países como Estados Unidos o demás, sí la regulan. Y si hay un impacto regulatorio, normativo, multas, sanciones relacionadas al respecto. Entonces nosotros fuimos evolucionando y ahorita ya existe un camino en ese sentido. El sentido, la cuestión de la operación que reduzca un impacto ambiental y por ende la cuestión de microplásticos en tránsito, por ejemplo, de las mercancías de objeto de comercio internacional, pues ahora sí que es como que algo que se tiene que trabajar, que se tendría que trabajar. Sí hay países que te verifican, por ejemplo, la cuestión de reciclaje, en la cuestión de plásticos, el, el desgaste plástico que existe en productos, pero, por ejemplo, en el caso de México o de países de América Latina, aún no tenemos ese desarrollo, entonces eso podría ser. También está la parte de la ausencia de protocolos ambientales específicos para microplásticos. Por ejemplo, el sistema aduanero en México, por ejemplo, pues lo que hace es categorizar mercancías con respecto a su valor, a su procedencia, al historial del importador, o sea, se verifica el RFC y demás, pero no contempla riesgos ambientales como la liberación de microplásticos. Eso sí no lo tenemos. Por ejemplo, también otro factor que yo considero muy limitante es que todo lo que tiene que ver con cadena de suministro tiene que ver con tiempo. Entonces, lo que se busca es movilizar de manera rápida nuestras cargas, no medir el impacto que tiene en ninguna cuestión. Entonces, eso podría ser una limitante que la verdad pues sería interesante trabajarla. Y ante tal carga de trabajo que existe, incorporar protocolos ambientales podría percibirse al contrario como algo beneficioso, o sea, a corto plazo como una amenaza para el rendimiento. O sea, imagínate, aduanas, por ejemplo, fronterizas, yo estoy en la frontera, aduanas fronterizas, o sea, ellos están, el flujo es minutos, horas, rápido, rápido, rápido. Por ejemplo, hay certificaciones como el operador económico aquí que son autorizados, por ejemplo, el famoso EA que existe en México, pues lo que busca es reducir tiempos, aumentar la confiabilidad de la cadena de suministro en cuestión de proveedores, de seguridad, más porque nuestro principal socio comercial, pues eso tiene como, así como máxima la cuestión de antiterrorista y demás, entonces pues buscan la cuestión de seguridad. Entonces, realmente eso complica mucho esa parte. Pero pues yo creo que trabajándola podríamos ser, y yo vuelvo al punto, a las alianzas que se pueden hacer en la parte académica con la parte del sector real que está llevando a cabo la operación diaria, tanto de las cadenas de suministro como de los sistemas aduaneros. Sí, principalmente necesitaríamos iniciar con ese trabajo de primero de las posibles estrategias, el conocimiento de esta información y pues sí, la clasificación en cuanto a qué etapa precisamente podría iniciar con este tema de los microplásticos, o sea, con su mitigación. Y por lo cual, pudiéramos abordar la siguiente pregunta que nos dice, ¿cuáles son las principales razones por las que la cadena de suministro aún no han implementado medidas específicas para abordar la generación o dispersión de los microplásticos en esos procesos logísticos? Que realmente a lo largo de esta plática ya nos pudiéramos, perdón, responder un poco el por qué hay pues pudiese llamar deficiencia en cuanto a la información por el impacto y la generación misma de los microplásticos, pero algo que nos pudiera añadir, doctora. Pues yo creo que regresamos al punto de tiempo.
y costos. O sea, es algo que siempre va a pesar mucho en la parte de cadena de suministro. O sea, reducción de tiempos, de hecho, por ahí en algún momento cuando estudié mi maestría hice algo relacionado con cadena de suministro para el sector de energía eólica. Nosotros aquí en el estado de Tamaulipas tenemos mucho desarrollo de energía eólica. Entonces, una de las variables que analicé fue la cuestión del tiempo, porque aquí hay industria que fabrica partes, por ejemplo, de aerogeneradores y demás, y pues realmente, pues sí ocupan mucha fibra de vidrio, ocupan plástico, ocupan este varias resina epoxi, por ejemplo, que obviamente tiene mucho desprendimiento en esa cuestión. Entonces, por lo que ellos están interesados en reducir tiempos, o sea, si de 5 días puedo hacer 4, o sea, eso implica que voy a reducir costos. Entonces, yo creo que una de las razones por las cuales no se ha estudiado es porque volvemos a ese sesgo estructural donde las cadenas de suministro están diseñadas para ser competitivas en un mundo globalizado y no para ser amigables con el medio ambiente. Y a pesar de que ya existen, pues existe el famoso greenwashing, ¿verdad? Que haces como que como empresa, si te preocupa el medio ambiente y si incluyes políticas de protección medioambiental y demás, pero que realmente no estás trabajando en un trasfondo real donde protejas tanto la integridad del consumidor como la integridad del planeta. Entonces yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales todavía estamos en pañales en este sentido y pues es muy interesante el abordarlo, o sea, muy, muy interesante. Muchas gracias, doctora. Sí, la verdad, este tema de los microplásticos y el cómo se genera, pues es muy amplio, principalmente porque pues son muchos polímeros, o sea, se ha clasificado en forma, fibras, esferas y en realidad, o sea, es bien difícil poder identificarlos. Definitivamente hace falta la inclusión de la tecnología y precisamente este reto en cuanto a las cadenas de suministro, el tiempo en el que se maneja cada uno de los eslabones y pues la rapidez que se tiene que cumplir en ese sector. Ahora, como conclusión general, me permito agregar una, sí, y nos comenta que en este episodio pues hemos revelado, perdón, que la cadena de suministro enfrenta desafíos precisamente pues que son significativos para abordar los temas de los microplásticos en el comercio global. Hace falta precisamente regulaciones específicas y tecnologías de detección hasta las limitaciones de los estándares actuales de empaque y embalaje. A pesar de estas barreras, existen oportunidades clave, como ya lo comentó usted, doctora, como la adopción de tecnologías accesibles, la capacitación del personal y la colaboración con actores comerciales para iniciar medidas que mitiguen la generación y dispersión de microplásticos, y sería muy interesante también ver la contribución a nivel educativo con cada uno de los eslabones de la cadena de suministro. Y en cuanto a ello, la cadena de suministro puede desempeñar un papel crucial en la lucha contra este problema ambiental. Sin embargo, requieren un enfoque coordinado y proactivo para transformar los procesos logísticos hacia la sostenibilidad. A lo que me lleva a agregar lo que usted nos comentó, que precisamente sí debe ser una inclusión de todas las partes y el reto crucial en cuanto al tiempo, en lo que es la cadena de suministro. ¿Algo que guste agregar, doctora? No, Como pues realmente que conclusión. me gustaría, por ejemplo, ahora yo, mi área pues son cadenas de suministro y este tema me parece sumamente interesante, pero también reeducarme, ¿no? En ese sentido, porque mencionabas todas las variedades que hay, toda la dificultad que hay para detectarlos. Entonces, sería muy interesante más en mi caso, que es una línea de cadenas de suministro sostenibles, donde vemos muchas cosas, pero este enfoque de microplásticos me parece muy interesante. Entonces, pues el implementar controles efectivos para prevenir microplásticos en las cadenas de suministro, pues realmente sería un reto, pero yo creo que también sería un logro si se llegara a concretar
para tanto donde el usuario o el consumidor fuera beneficiario, como que al final también de cuentas a largo plazo, pues obviamente buscaría esa parte de ese desarrollo sostenible que tanto buscamos. Entonces eso sería pues algo, pues si no nos cuidamos nosotros, o si realmente quien a veces tiene un poder muy grande y que no lo sabe es el consumidor. Entonces yo creo que en esta plática lo único que agregaría sería que como consumidores nos hiciéramos conscientes precisamente de ese consumo. Hay mucho, ocupamos mucho menos cosas de las que creemos necesitar o de las que el marketing nos ha hecho en un mundo muy consumista y capitalista, nos ha hecho creer que necesitamos. Entonces, pues es parte de, entonces, pues yo creo que está en esa parte, en ese cambio cultural y en esa parte de cambio estructural donde podemos realmente lograr algo. Entonces, esa sería mi aportación y pues la verdad agradecer mucho la invitación y pues espero que haya sido una plática constructiva en ese sentido. Muchas gracias, doctora. La verdad es muy valiosa toda esta información porque de manera personal, enfocarme solamente en el estudio de microplásticos en cuanto a desarrollar el proyecto, muchas veces se acota y es importante tener esta visión tan amplia de que en cada uno de los entornos, de los sectores, pudiéramos empezar con esta cultura del consumo y principalmente del consumo de plásticos de un solo uso y pues del uso de empaques, embalajes y pues que desde nosotros, desde casa nace esta contaminación. Le agradezco, espero que tenga una bonita tarde y nos vemos en el próximo Contrario, encuentro. muchísimas gracias por la invitación. Muchas Saludos, gracias, bonita doctora. tarde.